cuál es el proceso una vez que la CIDH ha admitido a trámite esta denuncia. Bienvenido, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, primero aclarar que no es el primer proceso que está tramitando la Comisión Interamericana, porque obviamente se conoce que también los consejeros que fueron cesados en su Ujú. momento, Edwin Jarrín, y probablemente algunos jueces también de la Corte Constitucional que fueron cesados por el transitorio, también presentaron obviamente sus demandas ante la CIDH, las cuales también han sido admitidas al trámite, ¿no? Esta de aquí se trató justamente de la manera como evaluó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral y específicamente podríamos decir, el abogado Cárdenas, que era en su momento, al momento del transitorio, era juez del Tribunal Contencioso Electoral, que fue evaluado, una evaluación un tanto sui generis, ¿no? Una evaluación muy al dedo, que es lo que realmente reclamaban las autoridades de aquel entonces, era que estas evaluaciones que hizo el transitorio en realidad ya eran sentencias anticipadas justamente de cesación y que no había ningún parámetro real de garantía del debido proceso y del derecho a la defensa en este show que hizo el transitorio, porque lo que hizo el transitorio fue un show para el tema de la cesación de las autoridades. Es decir, ya sabía que las iba a destituir, ¿sí? Había mandado a hacer un informe claramente a la medida después de la audiencia, esas audiencias las presidía el difunto Trujillo, ya prácticamente muchas autoridades ya sabían cuál iba a ser el resultado, ¿no? Ujú. De hecho, algunas incluso no se presentaron porque alegaban justamente que era un show, que no había un procedimiento real que garantizaba el debido proceso. En el caso de mi cliente, la víctima que presenta esta demanda ante la CIDH, fue evaluado, ¿sí? Bajo un informe técnico que incluso fue a examinar el propio concurso público, ¿sí? Con el cual fueron posesionados los miembros del Tribunal Contencioso Electoral y obviamente el resultado fue su cesación, la cesación de los, no todos, pero por lo menos los que no eran afines al Trujillato, su cesación y estos fueron, podríamos decir, las hipótesis que se plantearon dentro del caso ante la CIDH que finalmente ha admitido al trámite y obviamente ya ha citado al Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano tendrá que responder sobre de qué manera puede justificar un proceso de cesación que no reunía obviamente garantías del debido proceso. Doctor Sosa, ¿cómo está? Buenos días. Una consulta y el representante legal del Estado, en este caso entiendo, será el procurador. Pero, y al no estar presente ya físicamente Julio César Trujillo, ¿a quién le corresponderá por parte del transitorio hacer la defensa de las decisiones que, digamos, todos sabemos cómo se las tomaba? Pero si no está Trujillo ya presente, ¿quiénes? ¿Los otros 6 consejeros? Bueno, usualmente lo que pasa aquí es que la Procuraduría recaba información, solicita información, descargos, en este caso tendrá que presentarlos al Consejo de Participación Ciudadana actual, obviamente, y este Consejo de Participación Ciudadana es la que debe enviar toda la información. Quien realmente prepara las respuestas en materia de este litigio interamericano es la Procuraduría General del Estado, que es con Ujú. quien se litiga hasta el final, hasta Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo interesante de este caso es que yo estoy cuestionando en sí mismo los límites de la consulta popular. No nos olvidemos Ujú. de que no hubo control material de la consulta, No hubo un un control pronunciamiento constitucional ficto. de esa Es consulta, decir, no pasó el filtro materialmente la Corte constitucional. Constitucional nunca entró a Ujú. realizar justamente el análisis de las preguntas, ¿no? Y por lo tanto, los límites, por ejemplo, de las facultades extraordinarias de cesación, lo que reclamaban los jueces de la Corte Constitucional en su momento cesados, de que no entraban dentro de la consulta popular porque obviamente pues no formaban parte de la elección del Consejo de Participación Ciudadana. Pero de las autoridades que sí formaban parte tal vez de esa consulta popular, no había un procedimiento que garantizara el debido proceso, ¿no? Y entonces, claro, mi demanda también apunta a cuestionar
¿sí? La misma consulta popular que en mi criterio tenía obviamente muchos vicios de inconstitucionalidad. Ahora, doctor Sosa, ¿qué futuro tiene este proceso en el órgano internacional, tomando en cuenta que en el 2018 la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos remitió a la Corte una solicitud de medidas provisionales a favor del entonces consejero Edwin Jarrín, de Tania Pauker y de Sonia Vera, con la finalidad de que se ordene al Estado que se abstenga de destituir a los entonces integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, porque consideraban precisamente que esa consulta popular que se había convocado no había superado o pasado por el filtro de la Corte Constitucional. Y mire usted que todo lo que ha pasado de allí hasta la fecha, hubo consulta, el Consejo de Participación hizo y deshizo, hasta declaró vacancia constitucional, etcétera, y ahora estamos viviendo las consecuencias de todo ese proceso de desinstitucionalización del Estado. ¿Qué futuro tiene entonces este proceso en el órgano internacional? La Corte Interamericana ya en varias sentencias ha dicho que, no obstante que los estados tienen sus propios procedimientos constitucionales, como por ejemplo de consulta, ¿sí? Estos tienen que adaptarse a estándares justamente de la propia Convención Americana de Derechos Humanos, porque para eso el Ecuador ratificó justamente la Convención Americana de Derechos Humanos. Por ejemplo, ¿sí? Siempre la Corte Constitucional actual ha considerado que la consulta popular tenía el carácter de asamblea constituyente. Eso es un tema que creo que la Corte Interamericana o el sistema interamericano va a tener que analizar si realmente detrás de la consulta popular aparentemente había un poder constituyente casi como originario, es decir, que la consulta popular autorizaba al Consejo de Transición de hacer cualquier cosa, ¿no? Sin establecer, por ejemplo, garantías básicas del debido proceso para la cesación de autoridades, porque realmente lo que hizo Trujillo fue un show, fue un mamotreto, ¿sí? De mandarse a hacer los informes, ya sabía qué autoridades iba a destituir, ¿sí? Hacía una disque audiencia en la cual realmente eso ya era crónica de una muerte anunciada, y ya sabíamos qué autoridades iban a destituir porque tenían una línea obviamente afín al correísmo, que era básicamente para lo que se dedicó el Trujillato. Pero eso no es garantizar el debido proceso. Eso no es garantizar el Estado de Derecho, la democracia, ni tampoco una consulta popular puede obviamente incluir figuras que anulen completamente el derecho a la defensa o que salgan del ámbito justamente de una consulta popular. Mi criterio, en ningún momento la consulta popular tenía alguna característica de ser poder constituyente o ser poder constituido, como después declara la Corte Constitucional. Fue una consulta popular y debió haberse adaptado a estándares del sistema interamericano, entre ellos, por ejemplo, el límite de las funciones del transitorio y las garantías del debido proceso, que no respetó para ninguna autoridad que cesó, porque no la respetó para ninguna autoridad, más allá de que me hayan gustado o no me hayan gustado las autoridades, porque obviamente yo también fui muy crítico con las autoridades en ese tiempo, pero más allá de eso, por el hecho de que me guste o no me guste, yo no puedo simplemente anular o eliminar garantías del debido proceso. Y yo creo que, dado que el antecedente de Edwin Jarrín es un caso que está mucho más avanzado, probablemente, si no me equivoco, ellos ya han de estar para un informe de fondo, ¿sí? Yo creo que será un caso que pasará antes a Corte Interamericana y que también generará la línea de otros casos que podrían estar en la misma situación que el mío, obviamente de avanzar estas etapas procesales en 6DH. ¿Hay casos parecidos en democracias de la región, en donde un tribunal o un consejo como este se atribuyó a sí mismo suprapoderes para hacer lo que les vino en gana? ¿Hay casos parecidos o este caso de Ecuador es emblemático, doctor? Yo creo que Ecuador va a ser un país emblemático en esta discusión. Y yo parto de discusión incluso sobre la Asamblea Constituyente del 2007, que también cesó al Congreso Nacional. Ojo, ¿sí? Yo también fui muy crítico, ¿sí? Y en mi criterio, la Constituyente del 2007 tampoco podía cesar a la función legislativa. Pero Ecuador ha usado la muletilla del poder constituyente, del poder constituido, del poder constituyente originario para realizar o para
instrumentar situaciones inéditas en el constitucionalismo latinoamericano, ¿no? Entonces, sí, yo creo que Ecuador sí va a ser un país en el cual la Corte Interamericana eventualmente, o el sistema interamericano, ¿sí?, tendrá obviamente como ejemplo, como modelo, qué debe, ¿sí?, o cuáles son los estándares que deben cumplirse, por ejemplo, temas como consultas populares, asambleas constituyentes, cuáles son los límites. Y dentro de esos límites, indudablemente que los límites no autorizan a ningún Estado a eliminar garantías tales como el debido proceso o el derecho a la defensa, como efectivamente sí lo hizo el transitorio, ¿sí?, al no establecer mecanismos idóneos, ¿sí?, y mecanismos que puedan garantizar el derecho a la defensa. Y posteriormente, aunque a la fecha que yo presenté la demanda no había el blindaje, es un argumento complementario que tengo que presentarlo, por ejemplo, posteriormente la Corte Constitucional se encargó de blindar completamente decisiones que en mi criterio tenían obviamente vicios justamente de violaciones a las garantías elementales del debido proceso. Doctor Sosa, el hecho de que se haya admitido a trámite esta demanda, la que usted ha presentado, y que hay otros casos que se ventilan al interior del organismo internacional relacionados con el Consejo de Participación Transitorio, puede ser una especie de alarma, un precedente para las actuaciones de los subsiguientes consejos de participación ciudadana y del último en especial, tomando en cuenta la serie de irregularidades que envolvieron al concurso del Contralor General del Estado, y pese a esas irregularidades, el concurso ya tiene un ganador que será posesionado cuando se instale la Asamblea Nacional. Yo creo que es un precedente para lo que no debe hacerse en consultas populares. Yo creo que debe crear conciencia de que las consultas populares tienen límites, del papel de la Corte Constitucional, que no hizo su papel de hacer el verdadero control material de esta consulta popular, sino que pasó por el Ministerio de la Ley. Y obviamente, sí, el papel de todo lo que tenga que ver con consejos transitorios o extraordinarios, ¿no? Esa palabra por última vez que antes teníamos en las normas que emitía el Congreso Nacional, se vuelven a reeditar, pero bajo formas mucho más tecnificadas, como por ejemplo estos consejos extraordinarios, estas figuras extraordinarias. Entonces, el presidente electo Daniel Noboa ya ha presentado, ya ha dicho que va a hacer una consulta popular. Esperemos que no ponga, por ejemplo, la pena de muerte o alguna cosa similar, que tampoco obviamente está habilitado por los mismos estándares interamericanos y por las mismas tratados y pactos internacionales que ha suscrito el Ecuador. Es decir, las consultas populares tienen límites y las cortes constitucionales están para poner límites a esas consultas populares, no para blindar consultas populares ilegales que no garantizaron el debido proceso. Entonces ahí tenemos que no el papel del presidente, ¿sí?, y el papel de la Corte Constitucional ligado justamente a estas figuras extraordinarias que deben obviamente tener límites y que obviamente no pueden eliminar garantías básicas del debido proceso o que no pueden tener una connotación fuera de la propia convencionalidad de los pactos y tratados que ha suscrito Ecuador. Por más que, digamos, uno de los argumentos de la defensa sea que esto fue sometido a la voluntad popular, porque me imagino yo que esa será precisamente una de las argumentaciones a las que van a recurrir, es decir, esto lo decidió el pueblo en las urnas. Claro, porque de eso sí hay jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre justamente los mecanismos de consulta popular que también tienen que adaptarse, obviamente, a los instrumentos convencionales que ha firmado el Ecuador. Por eso digo, si vamos a presentar, quiere usted o no la pena de muerte en el Ecuador, probablemente gane aquí abrumadoramente el 85%, claro, porque todo el mundo está cansado de la delincuencia. Pero no puede el Ecuador presentar una consulta así, porque ya ha suscrito un pacto, tratado internacional contra la pena de muerte, no solamente a nivel del sistema interamericano, sino también a nivel del sistema de Naciones Unidas. Entonces, sería una consulta inconvencional, es decir, que no se adapta a un estándar. Entonces, ahí ya la Corte Interamericana ha dicho claramente que la voluntad popular, porque no estamos frente a estados que intentan constituir originariamente el poder democrático, ¿sí?, sino que se trata de un poder constituido, no originario, sino un constituido limitado,
tienen que adaptarse siempre a los estándares, pactos y tratados internacionales que el mismo país ha firmado. ¿Sí? Y entre ellos, obviamente, de esos pactos y tratados internacionales está también el derecho y la garantía al debido proceso, que no garantizó el transitorio en su momento, al momento de hacer esta evaluación y cesación de autoridades, que en mi criterio fue nada más un show para algo que ya tenían decidido políticamente, ¿no? Doctor, ¿cuánto tiempo le da de plazo el organismo internacional al Estado para que dé las explicaciones requeridas sobre este caso? Y una vez que eso ocurra, ¿cuánto tiempo más demora este proceso hasta tener ya un pronunciamiento de la CIDH? Son 3 meses que le ha dado el Estado para que realice la contestación. Puede prorrogarse hasta 6 meses más, esa es la prórroga última. Y luego viene una contestación a esas observaciones, podríamos decir. Luego viene la resolución de admisibilidad y eso pasa ya a la etapa de fondo, ¿no? Es decir, todavía hay un largo trecho de estos procesos de Comisión Interamericana. No olvidemos que Ecuador forma parte del sistema interamericano y el sistema interamericano todavía tiene esa bicefalía, ¿no? Diferente al sistema europeo, que solamente tiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero yo creo que veremos antes de este caso el caso de Edwin Herring y otros, ¿no? Que es un caso que ya está adelantado, ¿sí? Que probablemente ya está en etapa de fondo y que será también un caso que va a marcar, ¿sí? La procedencia y la jurisprudencia para este tipo de situaciones y específicamente todo lo que originó el transitorio, porque todavía sigue generando efectos, ¿no? Imagínense, en pleno siglo XXI, el transitorio sigue generando efectos de destituir incluso presidentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. O sea, estamos en 2021 y el transitorio sigue generando efectos producto del bendito blindaje que hizo la Corte Constitucional. Es decir, la Corte Constitucional no cumplió su rol porque no hizo el control material y encima blindó una consulta que, mi criterio, tenía preguntas capciosas y que obviamente estaban fuera del marco convencional. Yo creo que vamos a tener jurisprudencia de este caso, ¿sí? De lo que pasó en la consulta popular de Moreno, ¿sí? De las actuaciones del transitorio en menos de un año probablemente, y seguirán otros casos que tendrá que costar lo que cueste, las indemnizaciones necesarias, y ojalá que el Estado en su momento tenga que repetir contra quienes dieron origen a estas violaciones, ¿no? Tendrán que hacerse cargo irresponsables los que quedan con vida del Consejo de Participación, porque Trujillo, bien, gracias, ¿no? Sí, bueno, el Estado, al final, en todas estas reparaciones, el Estado es el que termina pagando de los impuestos de todos, ¿no? Pero por el efecto de la repetición, le decía yo, doctor. Sí, y el efecto de repetición será contra los funcionarios que dieron origen también. Sí, en mi criterio debería incluso repetir contra la misma Corte Constitucional, ¿sí? Por el blindaje que efectuó, por no haber efectuado el control material y luego por haber blindado la misma decisión justamente que impidió. Obviamente se desnaturaliza el rol de control constitucional que tiene la misma Corte, ¿sí? Y en vez de ser un organismo de control, de guía, de análisis, se convirtió en un organismo más bien para santificar, ¿sí? Una consulta que en mi criterio, ¿sí? Abiertamente era inconstitucional. Muy interesante. Ecuador en la mira de los organismos internacionales. Doctor Sosa, ¿qué opinión tiene usted respecto al concurso para el Contralor General del Estado que ha favorecido al señor Mauricio Torres Maldonado, pese a que aparentemente él no habría cumplido en su momento todos los requisitos para poder ser parte de este concurso? Hubo una serie de denuncias, hubo incluso hasta agresiones físicas, consejeros que denuncian que las sesiones que debían ser públicas no se hicieron públicas, se manejaron de forma reservada, participantes del concurso que se quejan de que pidieron la reconsideración de sus calificaciones y no se hizo ese proceso, se benefició a unos, se perjudicó a otros, en fin, una serie de irregularidades que ha envuelto este concurso. Finalmente ya están las cosas dadas y hay un ganador. Bueno, no lo he leído con detenimiento, podríamos decir, toda la parafernalia que acompaña a este concurso en cuanto
a detalles sobre el tema de las sesiones. He oído al consejero Verduga, que ha dicho justamente que no se han dado pasos justamente a que la comisión sea oída, y eso es grave, ¿no? Yo creo que lo principal es la transparencia. Si el Consejo de Participación Ciudadana es un consejo justamente de transparencia, las sesiones y las recalificaciones debieron haber sido públicas, incluso esas grabaciones deberían existir, ¿no? De ahí no conozco yo al doctor Torres Maldonado, ¿sí? En realidad debo admitir que poco he seguido el tema del Contralor. Lo que sí es un tema, un norte muy, muy marcado desde que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cambió en la consulta justamente de Moreno y se hizo un consejo por votación popular. No ha habido un solo concurso hasta la fecha que no haya tenido problemas y no haya tenido impugnaciones justamente de los participantes. Uno solo. Y tenemos concursos como por ejemplo como el del defensor público, ¿sí? Que ya va para 2 años con un encargado, ese sí, encargado por el transitorio, que tiene más de 6 años como defensor público y todavía no avanza un bendito concurso en beneficio justamente de los encargados. Este tema de los encargos creo que también debe ser objeto de análisis, ¿no? Hasta qué punto estos encargos que hizo justamente el transitorio tenían algún grado de validez. Pero lo que también se puede notar desde que existe esta nueva modalidad de consejeros votados popularmente es que todos los concursos en general han tenido problemas. Defensor público, defensor del pueblo, contralor, probablemente venga también en la Fiscalía General, será también otro Battle Royale también, ¿sí? Las reglas a veces no están claras, las funciones no están claras, los reglamentos son cambiados constantemente y ahí obviamente todo puede pasar cuando el Consejo de Participación Ciudadana puede también cambiar reglamentos sobre la marcha de un concurso, lo cual no debería ser permitido. Pero sí, ojalá que estas cosas en algún momento tengan ya, si paren, sí, en un sentido justamente general por el bienestar del país, porque tenemos un país que para elegir autoridades de control, ¿sí? Siempre, ¿sí? No ha habido una sola ocasión desde que este Consejo de Participación Ciudadana cambió su modalidad en que no existan obviamente denuncias de irregularidades sobre estos concursos, ¿no? La Fiscalía General del Estado tiene que renovarse en abril del 2025, doctor. Eso quiere decir que a mediados del próximo año deberíamos estar ya los ecuatorianos expectando el proceso de selección de nuevo o nueva fiscal. ¿Qué es lo que debería pasar para que no se repitan acontecimientos como este, procesos que han sido cuestionados, e incluso para que no se repita un proceso de selección similar al que terminó designando a la señora Salazar, que también fue objeto de cuestionamientos hasta el sol de hoy? La base es el reglamento. O sea, si el reglamento está redactado de manera clara, ¿sí? Obviamente no vamos a tener problemas. Por ejemplo, yo vi esta doctora Vivanco, me parece que ponía por redes que el reglamento de acción jurídica popular, el reglamento hablaba de una impugnación de resultados. Y efectivamente uno lee, ¿sí?, la parte del articulado del reglamento para concurso de contralor y da la impresión de que una vez que se notifican los resultados hay una fase de impugnación. O sea, técnicamente no debería haber una fase de impugnación una vez que se conocen los resultados porque esta fase ya pasó, ¿sí? Ya pasó la fase de impugnación y de oposición. Y se encuentra obviamente ya la fase de resultados, es únicamente comunicar únicamente al Pleno, ¿no? Entonces sí me llamó la atención de que en la redacción daba a entender que notificados los resultados se abría una etapa de impugnación, cuando en realidad eso no hay en ninguno de los otros concursos que se han reglamentado. Le digo porque yo en algún momento fui obviamente asesor también del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y conozco efectivamente todos estos detalles de la conformación de concursos, ¿no? Pero si es en el reglamento, por ejemplo, si usted le va a dar a la fase de entrevista, le va a dar el 70% del puntaje, ¿sí? Como algunos argumentan que se hizo con el tema de la fiscal general, usted le va a dar la posibilidad al Consejo, o mejor dicho, a la comisión de selección, de tener
mucha discrecionalidad al momento de poner una nota. Entonces, reducir la discrecionalidad y para mí dar la mayor carga del puntaje debería ir en el examen escrito principalmente. Ni siquiera en el oral, porque el oral también tiene suspicacias con respecto a qué nota le pongo a una exposición oral. En mi criterio, sí, el reglamento debe intentar reducir la mayor cantidad de discrecionalidad por parte de la comisión de selección. Las recalificaciones no deberían hacerlas los mismos integrantes de las comisiones de selección, sino que deben hacerlo un panel de expertos, entre otras cosas. Si el reglamento está bien hecho, no debería haber problemas, obviamente, en una elección para fiscal general. ¿Por qué esa recalificación no debería estar a cargo de la misma comisión? El principio de neutralidad e imparcialidad, hasta en las universidades, en los colegios. Si el alumno quiere recalificar o el universitario quiere recalificar, lo que hace el decano, lo que hace el rector es poner a otro par, a otro profesor, pero no va a poner al mismo profesor a recalificar, ¿no? Eso de aquí es un estándar de imparcialidad y neutralidad. No puede recalificar el mismo que calificó el examen, no puede recalificar. Tiene que ser un par, pero distinto, ¿sí? Porque estoy impugnando el mismo resultado. Es decir, es como decir, yo le doy al mismo, a la misma contraparte, porque se arma una especie de contraposición. Yo le doy a la misma parte, que es el profesor al cual impugno la recalificación, que me vuelva a calificar. Por principio de neutralidad e imparcialidad, las comisiones de selección no pueden ser los mismos órganos que recalifican justamente un examen. Deben hacerlo pares, o los suplentes, por ejemplo, o posesionar a los suplentes y que los suplentes sean los que recalifiquen obviamente los exámenes, porque obviamente se pierde, se rompe, se violenta el principio de neutralidad e imparcialidad.